día vamos a comentar. Vamos a hablar acerca del corazón. El corazón tiene 4 cavidades, ¿no? Aquí tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda y abajo los ventrículos. El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Toda la sangre de la cabeza y del cuello del miembro superior va a llegar a la aurícula derecha a través de la vena cava superior. Entonces tenemos aquí 2 venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava inferior recoge sangre de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen y de parte del tórax. Entonces la sangre que viene por la cava superior y por la cava inferior llega a la aurícula derecha, sangre venosa poco oxigenada. Esta sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho a través de esta válvula, se llama la válvula tricúspide o aurículo ventricular derecho. Esta válvula se abre en un solo sentido, se abre de la aurícula al ventrículo. Cuando la sangre quiere regresar hacia la aurícula, esta válvula va a impedir, solo se abre en un solo sentido. Luego la sangre pasa hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, ¿no? Hay 2 arterias pulmonares, del lado izquierdo, y por detrás está del lado derecho. En el pulmón se oxigena y regresa la sangre a través de las venas pulmonares, que son 4, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Entonces a través de las 4 venas pulmonares llega a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo a través de otra válvula. Es de la válvula aurículo-ventricular izquierda, semejante a esta del lado derecho. Aquí es tricuspidia, o sea, 3 válvulas. La válvula tiene 3 válvulas. En cambio, la bicuspidia solo tiene 2 válvulas. Así. Entonces, la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Y de ese ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta, pero por detrás de ese tronco de la columna. Llega a la aorta y la aorta distribuye la sangre en todo el organismo. Esa sangre ya usada regresa por la cava inferior y por la cava superior. Entonces ese es el circuito, tanto el circuito mayor, que viene a ser desde el ventrículo izquierdo al resto del organismo, y el circuito menor, que va del ventrículo derecho hacia los pulmones y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. ¿Cuál es la función del corazón? El corazón es una bomba de succión, aspira la sangre para que llegue al corazón y luego los inyecta. Es una bomba de succión y de eyección. Succiona de todo el organismo a través de las cavas, ¿no? Y los inyecta a través de la aorta. Esta es la aorta, ¿no? Todo el tiempo está pasando. Y es una bomba autoajustable. ¿Qué significa? De acuerdo al volumen de sangre que va a llegar, el corazón se va a ir distinguiendo. Si le llega poco volumen, el corazón se adapta a ese volumen y expulsa. Si el corazón necesita bombear más sangre, ¿no? El paciente está en reposo y empieza a correr, el corazón empieza a aumentar su frecuencia cardíaca, se dilata más volumen sanguíneo y más volumen de eyección para todo el organismo, principalmente para los músculos del cerebro. Entonces va ajustando de acuerdo a la necesidad. Si está en reposo, baja la frecuencia, baja el volumen de eyección, ¿no? Y cuando está en actividad, se va a dilatar más, ¿no? Va a ingresar más sangre y el volumen va a ser mayor. Cada uno de los componentes, se refiere a las aurículas y ventrículos, trabajan al mismo tiempo, ¿no? Y en forma sincrónica toda la vida. ¿Cuál es el objetivo? Impulsar la sangre a todo el organismo. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, dividimos al corazón
en un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho está formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Es el corazón derecho. A la aurícula derecha le llega sangre poco oxigenada, ¿no? Ya sangre usada, pero tienen algo de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces llega a la aurícula por la cava superior, por la cava inferior, lo expulsa hacia el ventrículo derecho y de aquí a través de este tronco, se llama tronco de la arteria pulmonar, hacia los pulmones. Los pulmones se oxigenan y regresa por el corazón izquierdo, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y luego es expulsado hacia la aorta, ¿no? Todo el tiempo está pasando esto, ¿no? Durante toda nuestra vida. El corazón izquierdo, aquí tiene la aurícula izquierda, esto se llama orejuela izquierda, es pequeña, claro que la orejuela es parte de la aurícula izquierda. La orejuela derecha es esta porción, de la aurícula es más grande. No son detalles anatómicos, ¿no? Que no se relacionan con el volumen o la capacidad que tiene la aurícula izquierda. Entonces, esta sangre llega de la aurícula izquierda, de los pulmones, a través de las 4 venas pulmonares, llega sangre bien oxigenada. Pasa esa sangre al ventrículo izquierdo y el ventrículo bombea hacia la aorta. Y a partir de esta aorta, todo el organismo. La función de las 4 cavidades. Las aurículas, ¿qué hacen las aurículas? Recepcionan y bombean sangre. La aurícula derecha, recibe sangre de las cavas. La aurícula izquierda recibe sangre de los pulmones. De aquí bombean hacia los ventrículos, hacia el ventrículo derecho y de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y a partir del ventrículo izquierdo eyecta la sangre hacia el resto del organismo. Esta actividad es sincrónica. No hay una buena correlación entre la dilatación de las aurículas, la contracción de las aurículas, la dilatación de los ventrículos y la eyección hacia el resto del organismo. ¿Cuál es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco tiene 2 periodos. El primer periodo es la elongación, el estiramiento de las fibras musculares y el llenado de los ventrículos. O sea, la pared del corazón está formada por fibras musculares. Entonces, el primer periodo se llena de sangre los ventrículos. A eso se llama diástole. No, aquí se refiere solo a los ventrículos. Se llena de sangre los ventrículos, se llama diástole ventricular. Y luego, la segunda es la contracción. La primera es la elongación, el llenado, y luego empieza a contraerse estas fibras musculares y se produce el vaciado de los ventrículos. Y este vaciado de sangre se llama sístole ventricular. Entonces, el ciclo cardíaco se refiere a los ventrículos, ¿no? El primer periodo de elongación y el segundo la contracción, o llenado ventricular y luego el vaciado ventricular. Cuando nosotros ponemos el estetoscopio en el pecho del paciente, hay un sonido que si leen aquí, ese sonido tiene. Y el segundo ruido, el tuc, todo el tiempo es al tuc. ¿Pero qué significa el primer ruido cardíaco? Entonces, cuando colocamos el estetoscopio, este ruido debe ser la expresión de algo que está sucediendo en el corazón. Este primer ruido se produce cuando se cierra súbitamente la válvula bicúspide y tricúspide. Cuando pasa la sangre de la aurícula al ventrículo y esa sangre quiere regresar, no puede porque estas válvulas lo impiden. Entonces, en ese momento se cierra bruscamente las 2 válvulas y el cierre de estas válvulas origina el primer ruido cardíaco. Entonces, el segundo ruido cardíaco es cuando se cierra súbitamente las válvulas de la aorta y de la pulmonar. Entonces, uno puede identificar estos ruidos colocando el estetoscopio en el pecho del paciente. Entonces, normalmente hay 2 ruidos, que es diferente a los soplos cardíacos. Los soplos es por
presión de la válvula. Cuando esta válvula tricúspide, la bicúspide, la tricúspide, o alguna de las válvulas de las arterias, de la aorta, de la pulmonar, se lesiona, ahí se genera un soplo, que es diferente al ruido cardíaco. Entonces la sangre va a llegar a través de la vena cava superior, de la vena cava inferior a la aurícula derecha. La sangre pasa al ventrículo y de aquí debe pasar al tronco de la pulmonar. En ese momento esta sangre empuja esta válvula y ahí se produce el primer ruido. Pero coincide en ese momento con el cierre de la bicúspide. Se cierra y en ese mismo momento se está cerrando la válvula del corazón del lado izquierdo. Entonces va a generar el primer ruido o cierre de estas válvulas. Cuando se cierra bruscamente la válvula aórtica aquí y la válvula pulmonar, o sea, cuando la sangre del ventrículo es expulsada a la pulmonar, esa sangre va a querer regresar. Pero esta válvula tiene un mecanismo de tal forma que le va a impedir. Y en ese cierre se genera el segundo ruido cardíaco, pero coincide con el cierre de la válvula aórtica. Entonces aquí estaría el segundo ruido por estas válvulas y el primer ruido originado por el cierre súbito de la tricúspide y de la bicúspide. Entonces uno puede identificar estos dos ruidos colocando el estetoscopio en el pecho del paciente. Ahora, también el médico palpa el pulso, ¿no es cierto? Se llama el pulso radial en el canal del pulso. Esta onda del pulso que uno percibe en el canal del pulso es la expresión de una contracción, de la contracción ventricular izquierda. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, se llama sístole ventricular, genera una onda de sangre, ¿no? Y aquí se palpa como una onda de pulso. O sea, el pulso, o la onda del pulso, es la expresión de una contracción ventricular izquierda. Ahora, esta onda de pulso puede ser muy intensa si el paciente, el corazón está latiendo con una fuerza mayor, o cuando está en actividad, o sea, cuando hay fiebre, el pulso se incrementa en su intensidad y la frecuencia. Y cuando está en reposo, baja la intensidad, baja la onda del pulso, apenas es perceptible. O cuando el paciente ya deja de tener fiebre, la frecuencia del pulso disminuye. O sea, palpando el pulso, uno puede decir que el paciente está con fiebre. Cuando hay fiebre, aumenta la frecuencia del pulso. También se puede palpar cuando hay arritmia cardíaca, cuando el corazón no está contrayéndose en forma regular, generando unas ondas regulares, cuando el corazón a veces empieza a contraerse rápidamente y después hay un silencio, después empieza de nuevo. Esa es una arritmia cardíaca, y la arritmia cardíaca también se puede percibir, ¿no?, a través de la evaluación del pulso. En mediastino tenemos un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino superior está por encima de esta línea que pasa por el ángulo del bis o por el borde inferior de T4. De este plano hacia arriba es mediastino superior y hacia abajo es mediastino inferior. Todo este es el mediastino inferior. En este corte coronal, en esta vista. Pero si hacemos un corte transversal y lo vemos de arriba, aquí estaríamos viendo ya el mediastino inferior. Es un corte a nivel del mediastino inferior. Si hacemos el corte en el mediastino inferior, un corte axial, y aquí tenemos el esternón, la columna vertebral. Entonces, al hacer el corte del mediastino inferior, tenemos un mediastino anterior por delante del corazón y un mediastino posterior por detrás. Entonces el mediastino inferior se divide en un mediastino anterior que es
un espacio muy reducido. El mediastino medio está ocupado por el corazón y los grandes vasos, y un mediastino posterior que está delante de la columna vertebral, pero por detrás del saco pericárdico. El corazón está envuelto por un saco, se llama saco pericárdico o pericardio fibroso. Entonces el corazón se ubica en el mediastino medio. Es el contenido del mediastino medio. Entonces el mediastino medio, vamos a ver solo el mediastino medio. ¿Cuáles son los límites del mediastino medio? Arriba, el plano imaginario que pasa por el borde inferior de T4. Aquí está T4 y coincide con el ángulo de Luis. A partir de esta línea, mediastino superior. Y hacia abajo es el mediastino inferior. Pero el mediastino inferior tiene un mediastino anterior, un mediastino medio donde está el corazón y un mediastino posterior. Entonces, hablamos solo del mediastino medio. El límite superior es este plano. El límite inferior es el diafragma y este ángulo. El diafragma es el límite inferior. Los límites laterales siempre son los pulmones, tanto para el mediastino superior como para el mediastino inferior. Entonces, el límite lateral del mediastino medio es la cara interna de los pulmones. El límite anterior será el pericardio. Lo que cubre el corazón se llama pericardio fibroso. Y el límite posterior sería el pericardio fibroso. Son los límites del mediastino medio. ¿Qué vamos a encontrar dentro del saco pericárdico o pericardio fibroso? El corazón tiene su propio saco. Dentro de este saco, el corazón se dilata y se contrae. Entonces, dentro del saco pericárdico vamos a encontrar el corazón. Se considera también como parte del mediastino medio el mismo saco pericárdico, que es el pericardio fibroso, los grandes vasos, la vena cava superior, la vena cava inferior, la aorta y el tronco de la pulmón. Dentro de este contenido del mediastino medio también consideramos al nervio frénico, que está pegado al saco pericárdico por fuera. En la cara superficial del saco, ahí vamos a encontrar al nervio frénico. Todo ese contenido del mediastino medio. Pues de aquí, esta membrana que viene por aquí, ese es el pericardio fibroso. Todo esto es el pericardio fibroso que está cortado. Y por fuera el pericardio fibroso se relaciona con la pleura mediastínica. Esta pleura que viene por fuera es la pleura mediastínica. De igual forma, este es el saco pericárdico o pericardio fibroso y la pleura mediastínica. Entre la pleura mediastínica y el saco pericárdico, ahí está descendiendo el nervio frénico. Ese nervio frénico no está dentro del saco, está pegado al pericardio fibroso. O entre la pleura mediastínica y el pericardio fibroso, por ahí desciende el nervio frénico hasta el diafragma. De igual forma, aquí tenemos el nervio frénico entre estas dos capas. Entonces, el contenido es el saco pericárdico, el mediastino medio, el corazón, los grandes vasos, la vena cava superior, abajo estará la vena cava inferior, la aorta ascendente, aquí la aorta ascendente, aquí la aorta ascendente, el tronco de la pulmonar, este es el tronco de la pulmonar y del nervio frénico. Todo eso viene a ser el contenido del mediastino medio. Vamos a hablar del pericardio. El pericardio tiene dos componentes, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es la que estábamos señalando, es la capa más externa. Y dentro de este pericardio fibroso está el pericardio seroso, está en la parte interna. Pero este pericardio seroso tiene dos hojas, se llama pericardio seroso
hoja parietal, pericardio seroso, hoja visceral. La hoja parietal va a cubrir a la superficie interna del pericardio fibroso. Si nosotros tenemos el pericardio, la cara interna de ese pericardio fibroso es cubierto por la hoja parietal del pericardio seroso. Y la hoja visceral, que es el otro componente del pericardio seroso, va a cubrir íntimamente al corazón. Entonces la hoja que cubre al corazón como víscera, ¿no?, es la hoja visceral del seroso. Por fuera estará la hoja parietal del seroso y más periféricamente, envolviendo todo, está el pericardio fibroso. O sea, lo que nosotros vemos más adelante. Vamos a ver el pericardio seroso. Aquí. Entonces vamos a terminar aquí. Entonces el pericardio es una membrana fibroserosa. Cubre el corazón y la raíz de los grandes vasos. Este pericardio es un saco cerrado, que como si el corazón estuviera dentro de una bolsa. Ese saco cerrado, herméticamente cerrado, ¿no?, está dentro del colesterol. Vemos en el lado que tiene dos capas, el fibroso y el seroso. Y el seroso tiene dos hojas, el parietal y el visceral. El pericardio seroso es el más delgado, este es delgado, está formado por una sola capa de células aplanadas. Y hay una continuidad entre la hoja visceral y la hoja parietal, hay una continuidad, no son independientes. Entonces aquí vemos el pericardio fibroso. A esto se llama saco pericardio. Aquí no vemos al corazón. Aquí lo que estamos viendo es el pericardio fibroso. Y este es un saco herméticamente cerrado. Aquí está cerrado y abajo también está cerrado. Entonces el corazón tiene su propio espacio y dentro de ese espacio se dilata y se contrae. Y este es el nervio prénico. El nervio prénico no está dentro, está por fuera del saco pericardio, pero es considerado como un elemento del medestino prénico. Este nervio prénico se va a encargar de inervar al pericardio fibroso sensitivamente. A medida que va descendiendo, va dando ramas al pericardio fibroso y luego dará ramas para el diafragma. Entonces, el nervio prénico tiene fibras sensitivas para el saco pericárdico y tiene fibras motoras para el diafragma. Este nervio prénico no solo inerva al saco pericárdico, sino que inerva a la pleura mediastínica, porque este pasa entre la pleura mediastínica y el saco pericárdico. Se da ramas para el pericardio y de ramas para la pleura mediastínica. Finalmente termina como fibras motoras. ¿Qué pasaría si se llena de sangre el saco pericardio? El paciente sale del hígado por un objeto con sangre, lesiona un vaso de la superficie del corazón y empieza a sangrar dentro del saco pericardio. El corazón cada vez va a tener menos espacio para dilatarse, porque le está quitando espacio el sangrado que está por fuera. Y el corazón cada vez va a tener menos volumen de expulsión. Se va a acelerar la frecuencia para tratar de compensar, pero el volumen cada vez va a salir insuficiente. Al final, al separar el corazón, porque no tiene espacio para dilatarse. Y eso se llama taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es el acúmulo no solo de sangre, cualquier otro tipo de secreción dentro del saco pericárdico que le impide al corazón dilatarse. Y si no se dilata bien, no llega a un buen volumen de sangre. Y si no tiene un volumen de sangre adecuado en las cavidades, el volumen de eyección será menos. Finalmente hay un paro cardíaco y fallece el paciente. Si uno sospecha de una lesión
del saco pericárdico sangrado dentro, ¿cómo será el pulso? ¿Cómo será? Si le toco el pulso en ese paciente, ¿cómo será? La frecuencia será aumentando, ¿sí? Porque va a empezar a latir para compensar el poco volumen que está pulsando con la frecuencia. ¿Y el pulso será intenso o será un pulso de menor intensidad apenas palpable? Porque quien da la onda de pulso es la contracción cardíaca. Si tiene un buen volumen de sangre que esté pulsando, el pulso será un buen pulso, ¿cierto? Pero si ya le va a quitar el espacio, cada vez hay un menor volumen de eyección, entonces la onda de pulso será más débil. Entonces, palpando el pulso, si el paciente tiene una herida o un punzante en el pecho y le palpan el pulso y el pulso cada vez es más, se llama un pulso filiforme, más, y la frecuencia le gana y va cayendo la onda de pulso en su intensidad. Entonces aquí hay le toman una placa y sangre dentro del saco pericárdico. ¿Y qué harían ahí? ¿Qué harían? Hacen un corte en el espacio intercostal. Ponen anestesia si está en la camilla, en la sala de emergencia, anestesia en esa zona. Desinfectan que agarran el bisturí y cortan un espacio intercostal. Cortan los músculos intercostales de un espacio, se coloca un separador arriba, otro separador abajo. Los ayudantes separan, separan las costillas y inmediatamente llegan al saco pericárdico. Claro, la incisión tiene que ser cerca del esternón, porque si no el pulmón está ahí. ¿No? Entonces hacen el corte del saco pericárdico, la sangre sale a presión y el corazón empieza a latir con mayor intensidad. Se paró el corazón, entran con la mano, empiezan a dar masaje directamente al corazón. Empieza el latido, ya llamaron al cirujano de tórax, porque en emergencia no está el cirujano de tórax. Hay que llamar al cirujano de tórax para que repare todos los daños, tanto el saco, si el corazón, algún vaso está lesionado, para que lo reestructure. El saco pericárdico, la relación entre el saco pericárdico y el diafragma, todo esto es el diafragma. El diafragma tiene músculos en la periferia, ¿cierto? Y tiene tejido fibroso aquí en la parte central, en forma de un trébol. Tiene un foliolo anterior, un foliolo izquierdo y un foliolo derecho. Esta es una región tendinosa y la parte muscular o carnosa está en la periferia del diafragma. ¿Dónde descansa el corazón? El corazón descansa sobre el foliolo anterior. Ahí descansa. Entonces, aquí se ha cortado aquí el saco pericárdico. Todo este es el saco pericárdico en su fijación adecuada. Este saco pericardio fibroso, tapiza al foliolo anterior. Este pericardio fibroso se va a unir a la porción tendinosa del foliolo anterior. Entonces aquí, si me pone el alfiler aquí, habrá pericardio fibroso más el foliolo anterior, que es la porción tendinosa del diafragma. A esto se llama centro prénico, donde descansa el corazón y donde se inserta el pericardio fibroso, se denomina centro tendinoso del diafragma o centro prénico. Y sobre este centro prénico está descansando el corazón. Y a este saco pericárdico está ingresando la vena cava inferior. La vena cava inferior perfora, tiene su orificio en el foliolo anterior para ingresar a la aurícula derecha. Aquí tenemos lo mismo. El pericardio fibroso está aquí, pero también el pericardio fibroso está en la base y se está uniendo al tejido tendinoso del diafragma foliolo. Aquí hay dos capas, el pericardio fibroso más el foliolo anterior.
queremos señalar que el pericardio fibroso se inserta alrededor del poliolante, no se va a insertar alrededor. Aquí está herméticamente cerrado. Esa es la inserción en el diafragma. Ahora, la inserción en la parte superior. Tenemos aquí donde se inserta el saco pericardio. En la parte superior se inserta en la raíz, a esto le llaman raíz de los grandes vasos, raíz de la cava, raíz de la aorta, raíz del tronco. Ahí está insertado. No hay ningún orificio que comunica con la parte externa del intestino. Y en la parte inferior se fija al diafragma. Y a ese punto donde se fija con el diafragma se llama ligamento pericárdico previo. A esta línea se llama ligamento pericárdico previo. El pericardio fibroso es un saco totalmente cerrado, no hay ningún espacio por donde puede ingresar, si no es lesionado, o sea, sangre o otro fluido. Ahora, hay tuberculosis del saco pericárdico, se llama una tuberculosis pericárdica. En la tuberculosis no solo compromete, lo más frecuente es una tuberculosis pulmonar, ¿cierto? Pero puede haber tuberculosis en la piel, hay tuberculosis gástrica, hay tuberculosis ganglionar, tuberculosis en la vejiga, tuberculosis en cualquier víscera. Y dice, la tuberculosis es la gran simuladora, simula cualquier enfermedad. En una ocasión, un cirujano oncólogo entró a operar cavidad abdominal, pensando que era un tumor maligno del ovario o del útero. Y el cirujano entra y saca el útero y los ovarios. Lo manda al patólogo y es una tuberculosis. Entonces, la tuberculosis no se trata con cirugía, sino con medicamentos. Entonces, el cirujano tuvo problemas. ¿Cómo sacó el útero? Sacó los ovarios. Claro, se alejaba. Cuando él entró, parecía un cáncer que se diseminaba, pero era tuberculosis. Entonces la tuberculosis también puede comprometer el saco pericardio. ¿No? Al comprometerse ya una pericarditis o tuberculosis. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la patología? ¿Qué imágenes? ¿Cómo es que daña al saco pericárdico? Al saco pericárdico lo va a engrosar, lo engruesa y es como un tejido de cicatrización y el saco empieza a reducirse y le va quitando espacio al corazón. Entonces, y además de eso, cuando hay una pericarditis por tuberculosis, genera un líquido que entra a la cavidad pericárdica. Entonces hay una pericarditis constrictiva. Además, hay secreción de líquido hacia el interior. Entonces el corazón cada vez va a tener, el pulso es débil en estos pacientes. Entonces el cirujano puede cortar el pericardio y dejar que el corazón recupere su paz. Ahora, aquí se hizo un corte del pericardio fibroso. Si el alfiler o el puntero no está señalando por fuera, todo este es el pericardio fibroso. Pero este pericardio fibroso está tapizado por dentro por la hoja parietal del seroso. Entonces, en el espesor de todo, esta estructura por fuera es el pericardio fibroso, tapizado por la hoja parietal del seroso. Todo este es pericardio seroso, hoja parietal. ¿No? Y luego continúa con la estructura que cubre el corazón. Y a la estructura que cubre el corazón sería la hoja visceral del pericardio seroso. Entonces aquí tenemos pericardio fibroso, no por fuera, cubierto por dentro, tapizado.
atravesado por dentro por el pericardio seroso, la hoja pericardio y la hoja visceral cubriendo el corazón. Entonces, si nosotros abrimos el saco pericárdico, no podemos coger la punta del corazón y lo levantamos. Al levantar vamos a encontrar un espacio, es el espacio pericárdico. Dentro de este espacio pericárdico vamos a encontrar unas entradas aquí, a eso se llama fondo de saco. Aquí tenemos un fondo de saco. Si levantamos el corazón y colocamos 2 dedos por detrás, y esos 2 dedos van a ingresar en esta cavidad. A esta cavidad que está entre las venas pulmonares del lado izquierdo y las venas pulmonares del lado derecho, se llama fondo de saco oblicuo. Este es el fondo de saco oblicuo. Y luego, si nos vamos, nos ubicamos entre la aorta, la pulmonar, y por detrás de estos 2 elementos entramos con un dedito. Por aquí hay otro fondo de saco, se llama fondo de saco transverso. Entonces el fondo de saco transverso está detrás de la aorta y detrás del tronco de la pulmonar. El fondo del saco oblicuo está entre las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares del lado derecho. Son repliegues de pericardio, son repliegues. Después, detrás de la vena cava superior, aquí hay otro repliegue, una depresión. A eso se llama fondo de saco retrocavo, está detrás de la cama. Entonces nos preguntan, los senos del saco pericárdico, fondo de saco, son estos repliegues, el fondo de saco oblicuo, fondo de saco transverso y fondo de saco retrocavo. Son descripciones anatómicas. Aquí está la vena cava inferior, la vena cava superior. Entonces, al seno, al fondo de saco oblicuo, se llama seno oblicuo dijano. Aquí hemos cogido la punta del corazón, lo hemos desplazado hacia adelante y aquí vemos un fondo, un repliegue pericardio. Eso se llama fondo de saco oblicuo o seno oblicuo dijano. ¿Cuáles son los límites? Si coloco 2 dedos por detrás del corazón, que estaré palpando adelante, ¿qué estructuras estarán por delante como pared anterior de este seno oblicuo? Entonces aquí estará la aurícula izquierda. Si coloco por detrás mis 2 dedos y lo llevo hacia adelante, palpo la aurícula izquierda. Entonces la aurícula izquierda es esta aquí. Ahora, ¿cuál es el límite posterior? Colocaría mi dedo aquí. El límite posterior será el pericardio fibroso, pero a través del pericardio fibroso o detrás del pericardio fibroso está el esófago. Esta relación entre la aurícula izquierda y el esófago que está por fuera del pericardio fibroso es importante. Cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, no comprime al esófago. Y el esófago está delante de la columna vertebral. Entonces el esófago no tiene a dónde. Entonces el aurículo lo está comprimiendo y detrás está la columna. Entonces el esófago que está detrás del saco pericardio va a ser comprimido contra la columna. El paciente lo que va a tener es, no puede pasar el límite. Viene porque no puede pasar el límite. Pero no es por un problema del esófago, es por crecimiento de la aurícula izquierda que está comprimiendo indirectamente el esófago a través del pericardio. Entonces es un problema cardíaco que origina un problema digestivo. De repente va al gastroenterólogo, ¿no es cierto? Pero no está el problema, es un problema cardíaco. Los límites laterales de este fondo del saco, ¿no? Son las venas pulmonares del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces aquí, el límite posterior dice, es la hoja parietal del pericardio seroso y el pericardio fibroso. Y detrás de este está el esófago. Entonces aquí tenemos el otro fondo de saco,
o seno transverso del tejido. Entonces, fíjense, está colocando un dedo detrás de la aorta y detrás del tronco de la columna. Ese espacio por donde está el dedo, este es el fondo del saco o seno transverso del tejido. Los límites, adelante está la aorta y el tronco de la columna. Esto es el límite anterior. Por detrás estará la aurícula izquierda, parte de la aurícula derecha y la vena cava superior. Como límite posterior, o sea, detrás del dedo están estos elementos. El límite superior, encima del dedo, está la arteria pulmonar del lado derecho. Este es el tronco de la pulmonar. Esta será la arteria pulmonar izquierda y a partir de aquí sale la arteria pulmonar derecha. Entonces el límite superior es la arteria pulmonar derecha por encima del dedo. Solamente son descripciones anatómicas de los repliegues del pericardio. ¿Quién irriga al pericardio fibroso y la hoja parietal del seroso? El 80% de este tejido es irrigado por la torácica interna. La arteria torácica interna o mamaria interna es rama de la subclavia. Entonces, el 80% de la irrigación del pericardio está dada por esta arteria a través de varias ramas: la musculoprénica, la pericardiocomprénica, la pericárdica anterosuperior, la anteroinferior. Estas cuatro arterias, ramas de la torácica interna, se encargan de la irrigación en un 80%. En la cara posterior, esta es la irrigación de la cara anterior y lateral del pericardio fibroso y seroso parietal. La cara posterior está irrigada por la aorta. La aorta va por el mediastino posterior. A medida que va descendiendo la aorta, va dando ramas a la cara posterior del pericardio, del saco pericardio, a través de las ramas bronquiales, ramas esofágicas y la arteria diafragmática superior. Entonces, la arteria bronquial que va al bronquio dará ramas para la cara posterior del saco pericardio. Las arterias esofágicas y el intestino final es el esófago, pero tiene ramas para la cara posterior del pericardio. Y la cara inferior del saco pericárdico está irrigada por la aorta abdominal. Esta aorta torácica tendrá estas ramas a nivel torácico y cuando atraviese el diafragma, la aorta se transforma en aorta abdominal y va a irrigar por debajo a través de la diafragmática inferior, va a irrigar la cara inferior del saco pericárdico. Aquí tenemos. Entonces aquí, la torácica interna, esta es una vista lateral por el lado izquierdo, aquí está el saco pericárdico. Entonces este saco pericárdico por delante y lateralmente es irrigada por la arteria torácica interna y sus ramas, y por la parte posterior es irrigada por las ramas del esofágico, ramas de la arteria bronquial, aparte de irrigar el esófago del bronquio, las ramas cerebrales. Y luego tenemos la arteria diafragmática superior, también irriga la diafragmática inferior que sale de la aorta abdominal, va a irrigar atravesando el diafragma. Esos son los vasos que irrigan el saco pericárdico. Aquí está la aorta abdominal, estamos en el abdomen, y la primera rama de la aorta abdominal es la diafragmática inferior. Y esa diafragmática inferior atraviesa el diafragma para irrigar la base del saco pericárdico. El drenaje venoso está dado por ramas equivalentes a las arterias. Hay venas pericardiocoprénicas, venas esofágicas, la diafragmática superior. Entonces, son las venas que acompañan a las arterias. Y la inervación motora, la inervación sensitiva del saco pericárdico es por el medio prénico. El medio prénico recoge información sensitiva de tipo doloroso. O sea, cuando el saco pericárdico se llena de sangre,
paciente va a tener dolor en la región, ¿no? En el área cardíaca, porque está dilatando, está distendiendo el saco pericárdico. Y las raíces del nervio prénico C3, C4, C5, principalmente C4. También va a estar inervado el saco pericárdico por los nervios intercostales y por el nervio laríngeo recurrente izquierdo. El laríngeo recurrente es una rama del vago, ¿no? Que entra al tórax, viene asciende desde el callado aórtico y en su recorrido las ramas para el saco pericárdico, ramas cardíacas. Entonces la inervación sensitiva es por esos nervios, pero principalmente por el nervio prénico. Es el nervio prénico, va dando ramas hacia el saco pericárdico. Luego el prénico inerva al diafragma. Los ligamentos, el saco pericárdico tiene ligamentos. Habrá ligamento que va de la columna vertebral al saco pericárdico, se llama ligamentos vértebro-pericárdicos. Habrá ligamentos que van del esternón al saco pericárdico. Hay dos ligamentos, uno superior y uno inferior. También tenemos ligamento alrededor de la base, se llama pericárdico prénico. Son los ligamentos que mantienen al saco pericárdico en su posición en el esternón. Aquí tenemos el ligamento vértebro-pericárdico de la columna vertebral al saco pericárdico. Adelante tendremos el ligamento externo-pericárdico superior y el externo-pericárdico inferior, que lo fija al externo, al saco, y lo mantiene en su ubicación y lo mantiene distendido. Y alrededor está el pericárdico prénico. Todo este es el saco pericárdico. La estructura de la pared cardíaca es endocardia, de la capa más profunda, la que está en contacto con la sangre, es el endocardio. Entonces hay enfermedades que comprometen al endocardio, enfermedades infecciosas, una endocarditis bacteriana, un paciente que tiene una amigdalitis crónica y no se cura, puede terminar, esos gérmenes tienen afinidad por el endocardio y producen una endocarditis bacteriana. Entonces el endocardio es la capa más profunda, la que tapiza por dentro el músculo. Aquí estaría la cavidad. Luego tenemos el miocardio, es la capa muscular. Y luego tenemos el pericardio, será la hoja visceral del seroso. Luego entra la hoja parietal del seroso. Y luego el pericardio fibroso. Y el espacio que existe entre la hoja visceral y la hoja parietal es el espacio pericárdico. Normalmente hay una película de líquido, es el líquido pericárdico, pero no es solo una película, ¿no? Pero cuando hay alguna lesión, se hace breve, se puede llenar de sangre, de pus, de tejido, se llama exudado. Cuando hay una pericarditis por tuberculosis, se va llenando de líquido lentamente. No es bruscamente como una lesión o sangrado. Entonces son las paredes del corazón, el endocardio, el miocardio y el epicardio o pericardio. Ahora, la arquitectura del corazón, del tejido muscular, del miocardio. El miocardio es el concepto antiguo era que la aurícula tiene su propia fibra muscular, el ventrículo derecho tiene su capa muscular, el ventrículo izquierdo tiene su propia capa. No, en realidad, el miocardio de los ventrículos es una sola capa de músculos. ¿No? Entonces aquí tenemos la aorta y aquí el tronco de la arteria pulmonar. Las fibras musculares que salen de la aorta llegan hasta el tronco de la arteria pulmonar. Es una sola capa de músculos, ¿no?
músculos de las cavidades del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho es una capa continua de músculo que gira sobre su eje y además va a girar sobre un eje transverso, ¿no? Y gira sobre un eje vertical. Entonces, cuando hay contracción, se contraen las dos cavidades al mismo tiempo, porque es una capa continua de músculos, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener dos ejes de la capa muscular, un eje sobre un eje transverso, ¿no? Y luego se mueve sobre un eje vertical. O sea, es la misma capa del tejido muscular. No hay separación en relación a las fibras musculares del ventrículo derecho con el izquierdo. Entonces, el corazón, cada vez que se produce una contracción, exprime la sangre, expulsa toda la sangre. Al contraerse sobre este eje y contraerse en el mismo momento, la sangre se expulsa de ambas cavidades. Entonces, el miocardio de los ventrículos se inserta alrededor de la válvula aórtica y alrededor de la válvula pulmonar. Esto se ha identificado y encontrado en este modo. La disposición de los fascículos del miocardio es en doble espiral, uno sobre su eje y luego uno sobre el eje horizontal y otro sobre el eje vertical. La contracción secuencial de la banda miocárdica permite a los ventrículos funcionar en el mismo momento en paralelo, como una bomba que aspira y expulsa. La contracción de los ventrículos no es por colapso, sino es como si estuviera exprimiendo la sangre. Entonces no queda ninguna gota de sangre en los ventrículos una vez que está. Aquí tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho es todo esto. ¿Cuántas caras tiene el corazón? Tiene una cara anterior, se llama cara externo-costal, lo que se relaciona con el esternón y con las costillas. Esta cara externo-costal es la que está más expuesta al traumatismo. Entonces, cuando hay alguna herida de bala en el esternón, pues las costillas que están en contacto con el esternón, la cavidad que va a estar dañada es la cara externo-costal, la cara anterior. Y esto significa ventrículo derecho, todo este es ventrículo derecho. Y hacia afuera tenemos la aurícula derecha, esta está en la cara pulmonar del lado derecho. El corazón tiene una cara externo-costal o anterior, una cara lateral derecha, una cara pulmonar o cara lateral izquierda. Esta cara del corazón se relaciona con el pulmón izquierdo, la cara pulmonar izquierda, de la cara externo-costal anterior y esta es la cara pulmonar derecha. ¿Qué otra cara tiene el corazón? La cara que mira al diafragma se llama cara diafragmática. Este vértice se llama la punta del corazón. ¿A quién le corresponde la punta del corazón? Al ventrículo izquierdo. Todo este es el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando lo vemos de frente al corazón, la mayor cantidad de superficie es ventrículo derecho, algo del ventrículo izquierdo y algo de la aurícula derecha, viendo en una lista frontal. Esta punta del corazón uno lo puede ver en el quinto espacio intercostal. Cada vez que se contrae el ventrículo izquierdo, esta punta, también se llama ápex, bordea el quinto espacio intercostal. En personas delgadas se puede visualizar el golpe de la punta del corazón al quinto espacio intercostal, línea media clavícula. Aquí vemos algo de la aurícula izquierda, se llama orejuela, la orejuela de la aurícula izquierda. Todo esto es la orejuela de la aurícula derecha, pero la aurícula derecha es más grande, se va hacia la parte posterior
Lo único que vemos de la aurícula izquierda es la aurícula en esta lista, porque la aurícula izquierda es más grande y se encuentra por detrás. Entonces, resumiendo, el corazón tiene una cara anterior o externo-costal, una cara pulmonar derecha y una cara pulmonar izquierda. Tiene un vértice. Atrás estará la base. La base del corazón está dado por la aurícula izquierda. La base está en la parte posterior. Y este es el vértice. Entonces aquí, esta es la cara diafragmática, la cara que está en relación al diafragma. Esta es la cara del corazón que descansa sobre el diafragma. Se llama cara diafragmática. Al corazón estamos viendo por detrás. ¿Y qué calidad representa la cara diafragmática? Ventrículo izquierdo, más ventrículo izquierdo y un poco del ventrículo derecho. Entonces la cara diafragmática está en los ventrículos. La punta del corazón corresponde al ventrículo izquierdo. La base del corazón es todo esto. La base del corazón está representada principalmente por la aurícula izquierda. ¿Cómo se ve la aurícula izquierda? Aquí están las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares, que están llevando sangre de los pulmones a la aurícula. Y un poco en la aurícula derecha, la base. Ahí terminamos. Continúo. Porque falta todavía. Una clase no vamos a tener. Es la última. Corazón, pero es largo, ¿no? Seguimos. Entonces aquí está la base del corazón, la cara diafragmática. La base del corazón está dada principalmente por la aurícula izquierda y un poco de la aurícula derecha. La base del corazón está dada por la aurícula derecha y algo de la aurícula izquierda y algo de la derecha. ¿A qué cuerpo vertebral se proyecta? Esta base está entre T5 y T9. Hacia arriba se encuentra la bifurcación del tronco de la pulmonar y hacia abajo el seno venoso pulmonar. Luego lo ubicamos al seno venoso pulmonar. Este seno venoso recoge la sangre de todo el corazón. Quien irriga el corazón son las coronarias, las arterias coronarias. Y quien recoge la sangre ya usada por el mismo corazón es el seno venoso pulmonar. La aurícula izquierda recibe las 4 venas pulmonares, la derecha a la cava superior y a la cava inferior. Ahora el vértice del corazón, conocido como ápice o punta del corazón, pertenece al ventrículo izquierdo, que lo señalamos. ¿Dónde se ubica? Se ubica en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea media clavicular. Y si trazamos una línea por el esternón a 9 centímetros de la línea media esternal hacia el lado izquierdo. La medida del corazón desde la base hasta el vértice, 12 centímetros. De la base hasta el vértice. El vértice está dirigido hacia el lado izquierdo. 12 centímetros en su eje longitudinal. El diámetro transversal de 8 a 9. El diámetro de adelante hacia atrás 8 centímetros. El peso 280 a 340. El promedio en el varón 300 gramos y en las damas 250 gramos. Y lo comparamos, dice, como si fuera un puño. Es así un puño y de ese tamaño es su corazón. Las relaciones en la cara, las cavidades, la cara externo-costal, ya habíamos dicho, la cara anterior, principalmente está el ventrículo derecho y un poco del ventrículo izquierdo. La cara diafragmática es el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. La cara pulmonar derecha es la aurícula, a la aurícula también le llaman atrio, es el atrio derecho o aurícula derecha. Y la cara pulmonar izquierda es el solo ventrículo izquierdo.
vamos a ver la cavidad entre la aurícula derecha. Aquí se hizo un corte en la aurícula derecha para ver los elementos de la aurícula derecha. Aquí está desembocando la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿No? El crecimiento de la aurícula derecha es en forma vertical. Su eje vertical es mayor que el eje transverso. ¿Por qué crece la aurícula derecha en forma vertical? Por el flujo sanguíneo. Aquí hay un gran flujo de sangre y aquí hay otro flujo. Estos dos flujos grandes de sangre venosa hacen que crezca en forma vertical. En cambio, la aurícula izquierda, el flujo es horizontal de las venas pulmonares y la aurícula derecha crece en el sentido transverso. Lo que encontramos dentro de la cavidad de la aurícula izquierda, aquí tenemos músculos, se llaman músculos pectíneos. Estos son los músculos pectíneos. Solamente tenemos en la pared anterior, porque esto pertenece a la pared anterior, ahí vamos a tener a los músculos pectíneos. En la pared medial, aquí va a ver una fosa, se llama la fosa oval. La fosa oval, y alrededor el anillo de Biesa, un anillo fibroso, que es en la pared medial de la cavidad. Durante la vida fetal, este es un orificio. Hay comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo, la aurícula izquierda. Entre las aurículas hay comunicación. Se llama comunicación interauricular. Entonces, luego del nacimiento, aquí crece la membrana y lo bloquea esta comunicación. A esto se denomina fosa oval, pero en algunos pacientes no termina por cerrarse. Entonces la sangre del lado izquierdo pasa al lado derecho. El corazón del lado izquierdo trabaja a alta presión. En cambio, el corazón del lado derecho trabaja a una presión baja. Entonces, cuando hay comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, la sangre pasa de la zona de alta presión a la zona de baja presión. Entonces aquí va a haber un soplo en esta pared, llamada septo interauricular. Se va a escuchar aparte de los ruidos cardíacos normales, va a haber un soplo por el pasaje de sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Entonces la descripción de la aurícula derecha son los músculos pectíneos, la fosa oval, la membrana, el anillo de Biesa, el anillo fibroso alrededor de esto, la desembocadura de la cava superior, la desembocadura de la vena cava inferior. También aquí hay otro orificio donde desemboca el seno venoso coronario. Quien irriga el corazón son las arterias coronarias y la sangre ya usada por el mismo corazón regresa a través del seno venoso coronario. Y este seno venoso coronario termina en la aurícula derecha. Entonces, ¿quiénes desembocan en la aurícula derecha? La cava superior, la vena cava inferior, el seno venoso coronario que está trayendo sangre venosa de las paredes del corazón. Y aquí tenemos una válvula. ¿Cómo se llama la válvula entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho? Esta es la válvula tricúspide o válvula aurículo-ventricular derecha. Esta válvula solo se va a abrir en un sentido, de arriba hacia abajo. Esta válvula no puede abrirse hacia la aurícula derecha. Pero hay enfermedades o hay lesiones de la válvula en la cual la sangre regresa. Imagínense, solo 1 centímetro cúbico que regresa. ¿Cuántos latidos hay en un minuto?
60, 80 latidos. Imagínense 60 centímetros cúbicos empieza a crecer para el crecimiento de la aurícula derecha. Una lesión valvular daña el corazón. Por eso hay que cambiar esta válvula cuando está dañada. No, para evitar que el corazón empiece, una de sus cavidades empiece a crecer. Al crecer esta cavidad va a deformar la válvula y va a ser cada vez más insuficiente. Entonces, cuando hay daño, ¿y cómo se detecta el daño? Porque aquí se va a generar un soplo. Entonces, cuando el cirujano pone el estetoscopio, va a haber un soplo. Ahora hay que ver de dónde es el soplo. Es un soplo por persistencia de este conducto interauricular, o es un soplo por daño de la válvula tricúspide, o es un soplo por daño de la válvula bicúspide o de las otras válvulas, de la pulmonar o de la aorta. Entonces, cuando esta válvula es insuficiente, significa que está dejando que la sangre regrese. No debe permitir que se la sangre. Es lo mismo.